Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, si estás esperando una respuesta de Dios. Creo que indistintamente de cómo practicamos nuestra creencia en Dios, todos aspiramos a que Él nos ayude en nuestras situaciones de vida. Pedimos a Él por milagros, pedimos a Él por solución de problemas, pedimos a Él por provisión para nuestras necesidades. Y cada quien en la manera en que puede o así lo entiende, se aboca a Dios pidiendo una respuesta. Creo entonces que esperar una respuesta de Dios es algo común a todos nosotros los seres humanos. Nuestro tema tiene que ver con eso, si estás esperando una respuesta de Dios. El libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, es casi de lo primero que leí cuando inicié la vida cristiana y me impactó porque tiene que ver precisamente con esto. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Creo que esta es una experiencia que todos queremos tener, poder lograr las fuerzas, espiritualmente hablando, como para esperar pacientemente la llegada de Dios, pero también esto, que Él se incline a nosotros, que Él oiga nuestro clamor y nos atienda. Pero por supuesto, amigos, esperar en Dios es todo un proceso. Tiene sus etapas. No es fácil esperar en Dios para el género humano, porque nosotros lo que queremos es las cosas solucionadas no para mañana, sino para ayer. Entonces tenemos prisa, tenemos urgencia. Nuestro reloj de urgencias dicta que necesitamos ya que Dios intervenga. Entonces no resulta fácil y quizá este tema de hoy pueda resultar en beneficio, amigo, amiga, para ti, que estás esperando de Dios una respuesta, pero que no estás logrando lo que el Salmo dice, pacientemente esperar esa respuesta. Quizá estás angustiado, angustiada, quizá estás deprimido o quizá molesto, disgustado. Pero quizá con este texto como base valga la pena compartirte varios criterios, varios consejos sobre esto. Así es que quiero hablarte de si estás esperando una respuesta de Dios, ¿qué cuidados debes tener? ¿Qué cuidados deben ser esos? Pues atención, porque al no gestionar, voy a usar esa palabra, al no gestionar tu espera en Dios, al no administrarla de una manera oportuna, puede ser que te confundas, tomes decisiones por tu propia fuerza, por tus propias capacidades y te alejes de una respuesta favorable que de Dios va a venir oportunamente. Así es que si estás esperando una respuesta de Dios, cuidados que debes tener. El primero de ellos, no hacer conjeturas mientras estás esperando. Conjeturarse es preguntarse, pero de una manera en que uno solo lo está sufriendo agudamente. Pero ¿y qué tal si no viene la respuesta? ¿Y qué tal si la respuesta que yo espero de Dios no es la que viene, sino viene otra cosa? ¿Y qué si no sucede lo que yo espero, lo que yo anhelo, aquello por lo que estoy luchando? ¿Y si Dios me da la espalda? ¿O será que he cometido errores y pecados y por eso Dios me va a castigar, me va a disciplinar? En fin, conjeturas. Conjeturar es básicamente estar uno sopesando distintas posibilidades, cosas que puedan surgir, cosas que puedan suceder. Pero eso solo es básicamente un calvario. Eso solo es estarse uno, yo digo que afectando a sí mismo,
perturbando su ánimo, perturbando su mente, su espíritu. Y digámoslo como es, por estar haciéndonos conjeturas, ¿por eso es que Dios va a llegar más rápido con su respuesta? Definitivamente no. Creo que en vez de conjeturas lo que cabe es confianza. La confianza es decir, yo sé que Dios quiere y Dios tiene lo bueno para mí. Yo sé que Dios quiere bendecirme, yo sé que Dios está conmigo. Entonces, en lugar de conjeturas, en lugar de qué tal si esto o si el otro sucede, mejor estar confiados en Él. Pues este es el primer cuidado, no hacer conjeturas mientras esperas. Sigo sumando a la lista. Si estás esperando una respuesta de Dios, ¿qué otros cuidados debes tener? Pues bien, debes esperar con fe y gratitud. Digo esto, parece obvio, pero cuidado, parece obvio. Pero lo que sucede es que hay maneras de esperar y maneras de esperar. Hay quienes creen y esperan en Dios, sí, pero están en una discusión incesante en su casa, están básicamente soltando la tensión y el estrés sobre las otras personas allí en lugar de estar agradeciendo a Dios de manera anticipada. Hay formas de esperar y formas de esperar. Hay quienes sí están esperando en Dios, pero están tirados en una cama, deprimidos, no se quieren levantar. Pero ¿y entonces cómo es que estás esperando en Dios y estás abrazado a la depresión? ¿Te das cuenta? Entonces hay que esperar con fe y con gratitud. Y pongo estos dos elementos porque juntos son poderosos. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te lo digo en palabras simples, es estar uno convencido de que las cosas van a salir como se están esperando. Básicamente, es estar convencido interiormente. Pero no solo te digo fe y gratitud. Hay algo que constantemente estoy tratando de inocular a la mente de los cristianos y a su corazón, y es que hay que dar gracias anticipadamente. ¿Por qué? Hombre, dar gracias, porque ya uno lo tenga en la bolsa, yo te consigo 10,000 que den gracias cuando ya tienen el milagro o la respuesta o la solución. Pero digo dar gracias anticipadamente. Y siempre suelo decir, la fe se anticipa y da gracias. Entonces la manera de crear una atmósfera que sea oportuna a una respuesta también oportuna de Dios es estar en fe y estar en gratitud. No en desesperanza, no en enojo, no en luchas, no en pleitos. No. Estar en fe y en gratitud. Te pregunto, si estás esperando una respuesta de Dios para cualquier aspecto de tu vida, trabajo, finanzas, familia, en fin, ¿estás esperando con fe y agradeciendo anticipadamente? ¿O estás deprimido? ¿O estás disgustado? ¿O estás resentido? ¿O estás argumentando mal con Dios, reclamándole a Dios? A Dios uno no le reclama, a Dios uno le pide. Lo que tienes que elevar no son reclamos a Dios, sino plegarias. Entonces esa es la pregunta, ¿estás esperando con fe y gratitud? Tercer aspecto en el cual también debes tener cuidado. Si estás esperando una respuesta en Dios, ¿qué otro cuidado debes tener? Pues bien, debes esperar por el cuándo y el cómo de Dios. No es amarrado esperando en una sola situación. ¿Por qué no pedir a Dios el cómo y el cuándo? El cuándo es el tiempo de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de tiempos. Dice la palabra que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la misma palabra dice que todas las cosas que se quieren debajo del cielo tienen su tiempo y tienen su hora. Entonces el Dios de la Biblia es un Dios de tiempos. Y también el cómo es importante. Que Dios lo haga no como tú quieres. Que Dios lo haga no como tú lo harías, sino que lo haga en el cómo suyo. Me parece que una de las formas más claras de evidenciar nuestra confianza en Él
es dejarlo que Él decida el cuándo y el cómo. Que el cuándo sea el suyo, no el nuestro, y que el cómo, es decir, la manera en que Dios lo va a realizar, la manera en que Dios lo va a resolver, que sea a la manera suya. Esto nos deja ya en paz y cesa esa lucha intestina de querer negociar con Dios, de querer apresurar a Dios, de querer reclamar a Dios. No, tú simplemente estás dejando que tu fe se repose un poco, que tu fe descanse en el Señor. ¿Qué suelo decirle a mucha gente? Les digo, abandónate en los brazos del Señor. Y abandonarte en los brazos del Señor no es caer en el vacío. Él no te va a dejar caer en el vacío. Él está y estará contigo todos los días, hasta el fin. Y Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El que cambia eres tú, que hoy estás alegre, más tarde estás de mal humor, más tarde estás deprimido. Necesitas entonces afianzar todo lo que es fe, gratitud en tu vida y esperar entonces por el cuándo y el cómo de Dios. Y cierro este círculo de cuidados que debes tener cuando estás esperando una respuesta de Dios con lo siguiente, número 4. Evita la tentación de tratar de ayudar a Dios. Es una tentación. Estoy orando, pastor, por esto, pero tienes metidas las manos. Entonces, si estás orando y estás pidiendo que Dios intervenga y estás pidiendo una respuesta de Dios, tienes que sacar las manos. ¿Qué significa sacar las manos? Deja tú de hacer cosas a favor de lo que quieres, a favor de lo que esperas. Espera en Dios. Quizá esto les suene a alguno de ustedes como caer en pasividad, una actitud pasiva, conformista, mediocre. No. Si hay algo que requiere fortaleza espiritual, es esperar en Dios y sacar uno las manos. Para hacer eso, uno tiene que vencerse a sí mismo, vencer las prisas que uno tiene, vencer la urgencia que uno tiene, vencer los ímpetus, vencer el entusiasmo, vencer los impulsos, vencer las emociones, vencer los pensamientos, vencer incluso la propia manera de uno de ser. No me vengas a decir que sacar las manos uno de estar tratando de resolver y permitir y esperar que Dios lo haga, que eso es cualquier cosa, que eso es conformismo, que eso es una actitud de brazos cruzados. No conoces. Si piensas esto, no conoces en qué consiste. Porque uno para poder hacer eso tiene que vencerse a sí mismo. Tiene que vencer muchas cosas en su persona interior. Solo quien logra esa clase de victoria puede decir, Señor, yo voy a dejar de hacer cosas y voy a esperar tu llegada en el momento y en el tiempo tuyo. Volviendo al pasaje de inicio, ese libro de Salmos, capítulo 40, verso 1, debiera ser una linda experiencia, pero a veces cuesta llegar a ella. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuál es el vocablo clave en esto? Pacientemente. Porque que Dios se va a inclinar a nosotros, eso está claro en la Biblia, que Dios es bueno y es fiel. Que Dios va a oír nuestro clamor, el Dios de la Biblia no es sordo. Él claro que escucha nuestras plegarias. Pero la pregunta no es más bien sobre Dios, la pregunta es respecto a nosotros. ¿Soy suficientemente paciente esperando la llegada de Dios, la respuesta de Dios, la solución de Dios, la propuesta de Dios, la provisión de Dios? Esa es la gran pregunta. Y basado en esta escritura, entonces, hemos trabajado a lo largo del programa en este tema. Si estás esperando una respuesta de Dios, los cuidados que debes tener. ¿Y qué cuidados son esos? Número 1, no hacer conjeturas mientras estás esperando en Dios. Número 2, esperar, pero no esperar alarmado, disgustado, deprimido. No, esperar con fe
y gratitud. Recuerden, fe es la seguridad interior de lo que uno espera y la gratitud es básicamente anticiparse a los resultados y dar gracias de manera anticipada. 3, es esperar. También otro cuidado que debes tener es esperar por el cuándo y el cómo de Dios. Él lo va a resolver, pero no en tu tiempo ni a tu manera, sino en su tiempo y a su manera. Y en cuarto lugar, finalmente, otro cuidado que debes tener si estás esperando una respuesta de Dios es evitar la tentación de tratar de ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda, Dios no necesita tus consejos, Dios no necesita tu asesoría. Dios lo que necesita es básicamente tu fe, tu confianza en Él, tu gratitud, y Él lo va a hacer. Muy bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Si estás esperando una respuesta de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.